Hola, mi nombre es Arturo López Valerio, fundador de Tabuga SRL, y vamos a hablar hoy sobre el pensamiento de sistemas para la sofisticación digital de los negocios. Dada la aceleración digital del mundo y los problemas generados por la pandemia provocada por el COVID-19, entendemos que los negocios dominicanos deben abordar el pensamiento de sistemas para mejorar sus negocios, acelerarlos y al mismo tiempo sofisticarlos. La tecnología es base transversal para las organizaciones de todos los tamaños y entendemos que los pequeños y medianos negocios pueden hacer uso de ella para entonces acelerar sus operaciones. Entendemos que hay tres realidades que vamos a abordar para establecer un modelo de pensamiento sistémico aplicando la tecnología en tres capas. Primero, abordar los problemas de simplicidad. Segundo, abordar los problemas de complejidad desorganizada. Y tercero, abordar las problemáticas de complejidad organizada. Los problemas de simplicidad, que es el área que trabajamos en Tabuga SRL, prácticamente vienen dados a modelos y sistemas que ya están establecidos en las organizaciones, pero que de manera histórica o de manera frecuente se vienen realizando una y otra vez por diferentes generaciones de empleados que no los cambian o no los optimizan. A través de la tecnología tenemos la capacidad de acelerar estos procesos al aplicar flujos y sistemas que se interconecten a través de los procesos, produciendo dos efectos fundamentales. Primero, la aceleración del negocio y los flujos de información. Y segundo, la necesidad entonces de menos empleomanía o de reubicación de personal hacia las tareas urgentes. Cuando hablamos de las tareas urgentes, nos definimos a que muchas veces en el negocio tenemos una secretaria que hace múltiples funciones, pero necesariamente no se enfoca en tareas prioritarias. Estas tareas prioritarias son las que contribuyen o al crecimiento del negocio, o a la generación de más ventas, o a la reducción de costos a través de la optimización. Entonces, utilizar un personal para estos tres fines es fundamental para que el negocio crezca. Por tanto, podemos automatizar muchas tareas en las cuales podemos, por ejemplo, el proceso de llamadas o recepción de llamadas en la organización. Esto a través de sistemas IVR que ya están en la nube. Se puede crear un gran guión en donde la empresa puede tener todos los puntos de contacto y de atención al cliente de una manera automatizada o semiautomatizada, lo cual ahorra minutos alrededor del día a este empleado, y este solamente tiene que encargarse de manera directa de atender las llamadas que necesiten una asistencia humana. Esta automatización no solamente se logra a través de un sistema IVR, sino también a través de herramientas de chatbot y de flujos inteligentes. Pero primero, el empresario pequeño, grande o mediano, entonces tiene que trabajar los problemas de simplicidad y dedicar tiempo para el diseño de sistemas en la organización. Esto es fundamental porque la práctica local generalmente establece en donde usted tiene que contratar empleados para operar en vez de diseñar para operar. Mi recomendación en el día de hoy es que diseñe primero y luego contrate. Los problemas de complejidad desorganizada lo vemos alrededor del país constantemente y son problemáticas que son externas a la organización y al mismo tiempo están en el ecosistema de negocios que las rodea y que entonces representan una serie de retos a superar. Por ejemplo, la energía eléctrica, la conectividad a Internet, el transporte de sus empleados, los precios que suben en la economía, entre otras complejidades que amenazan entonces la continuidad del negocio, pero al mismo tiempo amenazan entonces a la organización debido a que son elementos que el empresario no puede controlar. Otro punto importante es la resiliencia. ¿Qué sucede con esto? Al mismo tiempo que hay fenómenos sistémicos alrededor de la organización que no controlan, también están los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, estamos en el medio del trópico y estamos en medio de las rutas de diferentes fenómenos que pasan año tras año. Esto requiere una gran capacidad organizativa de las empresas para entonces tener planes de contingencia que generalmente y lamentablemente se aplican o se empiezan a estructurar inmediatamente empieza la temporada ciclónica. En este sentido, los problemas
de complejidad desorganizada vienen a traer entonces unos elementos de organización al negocio, los cuales a través de tecnologías como pueden ser herramientas de colaboración como Microsoft Teams, Asana, Miro, entre otras, vienen a diseñar los pasos y los flujos de acuerdo a su puesto. ¿Por qué no lo ponemos en una herramienta como Project o lo diseñamos en una gran gráfica? Porque tienen que ser abordados de acuerdo a las variables que vengan en el momento y automáticamente generar entonces los flujos de salida para que la organización sepa cómo reaccionar. Los repositorios son una herramienta fundamental para tener el conocimiento estructurado, pero los repositorios no generan una respuesta interactiva. Esto significa que debemos tener espacios de colaboración dentro de las empresas para que cuando vengan entonces estos retos sistémicos, tengamos a los individuos con la capacidad de reacción que tengan entonces las herramientas de comunicación interna para entonces dirigir a sus equipos. Y sucede algo importante en este acápite que debemos destacar, y es que la organización tiene que prepararse para la contingencia de operar en otro lugar. Esto significa que dado un fenómeno atmosférico o puede ser un terremoto, ¿cuál es el plan de contingencia para llevar las operaciones a otro lugar del país, a otro edificio o simplemente distribuir el trabajo entre los hogares de los colaboradores? Esto es fundamental porque la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a remoto, a abordar entonces múltiples equipos de trabajo a distancia, pero sobre todo a delegar el trabajo que no necesita estar estructurado bajo un solo edificio. Entonces, por último, los problemas de complejidad organizada son aquellos que ya son elementos que se unen primero a las dinámicas del negocio y las dinámicas externas, los cuales crean una estructura la cual muchos le llaman, entre comillas, sociedad, otros le llaman, entre comillas, mercado, los cuales son reglas no escritas, las cuales definen un orden, un flujo, una continuidad y una forma de trabajar. Esto viene dado a los paradigmas de las organizaciones, paradigmas de los gobiernos, paradigmas de los estados, universidades, grupos empresariales, etc. Estas ideas preconcebidas no están necesariamente establecidas en leyes o en documentos o en libros, sino que son parte del cúmulo de elementos de lo que podemos definir como cosmovisión, que es la percepción individual de las personas. Entonces, esto es muy importante porque las organizaciones tienen que superar estos paradigmas para generar una aceleración en sus operaciones. Un punto clave para esto está reflejado en el libro Los 10 tipos de innovación, el cual nos presenta cómo podemos como organización tener unos puntos clave para generar entonces aceleraciones a través de la producción, a través de la demanda, a través de los mercados, a través de la comunicación, a través del diseño de sistemas dentro de la misma o simplemente a través de hasta un cambio de producto. El paradigma de la innovación en el mercado nacional implica la creación de algo nuevo y al contrario, es la mejora continua de los procesos hacia establecer un modelo de calidad que sobrepase las expectativas de clientes tanto internos o externos de la organización. Entiéndase por disrupción un cambio que desbarata o desintegra el paradigma anterior. Y esto es importante porque las tecnologías ayudan a acelerar ese punto de innovación. Por ejemplo, si ahora usted mismo tiene pagos a través de efectivo, una innovación interesante es moverse a pagos contactless. Otro punto importante es que si tiene ya dispositivos de lectura de contactless en su negocio, pasar a un escaneo de QR es una innovación. La tecnología en general lo que crea son puntos de aceleración para las organizaciones. No necesariamente la organización tiene que crear la tecnología. La adopción es la palabra de fortaleza para el 2020 y 2021 para las organizaciones dominicanas. Debemos adoptar tecnología en nuestros procesos, debemos añadir esta tecnología para entonces que los colaboradores de la organización y el ecosistema de proveedores puedan estar al unísono en el uso de las herramientas de punta, pero que puedan conectarse con la organización. Las tres problemáticas de simplicidad,
complejidad desorganizada, complejidad organizada, tienen que estar dados por un hilo conductor tecnológico que conlleva a que las organizaciones pequeñas, grandes y medianas puedan entonces trabajar integración de software, la cual no requiere necesariamente de programadores para realizarla, sino que ya existen múltiples herramientas de Microsoft, Zapier, entre otros proveedores que ayudan a conectar diferentes herramientas a través de flujos que se conocen como automatización digital. Esta automatización digital es fundamental para redefinir entonces el organigrama de las organizaciones al optimizar la cantidad de recursos los cuales trabajan para ella, pero al mismo tiempo para acelerar los flujos que hoy día generan entonces las riquezas de dichas organizaciones. Les recomiendo que puedan observar la automatización como sus puntos en agenda para el establecimiento de sus planes de negocio en el año venidero.